Bienvenidos a Fotografía Jana y Merik. En esta ocasión, desde una de las maravillas del mundo, el Machu Picchu, en Cusco, Perú. Caichu, Caichu, santo templo. Caichu, Caichu, santo templo. Mainin pitak mamay Carmen. Mainin pitak mamay Carmen. Llamerokas papá. Coyacas papá. Voy a editar esta fotografía que la tomé tal como pone en la presentación durante un viaje que hice recientemente al santuario del Machu Picchu en Cusco, Perú. Lo primero que yo haría para esta fotografía sería, por ejemplo, cambiar el aspecto de la foto, el ratio, y utilizaría, por ejemplo, digamos un ratio 16:9, que me gusta más para las fotografías de paisaje. Por ejemplo, podría ser algo así, y en esta parte que se ve menos, podríamos reducir un poco esa zona y podría quedar más o menos así, respetando la regla de los tercios, poner aquí a los, digamos, que son protagonistas, ¿no?, de esta fotografía en cierta manera, pues en esta parte de la fotografía. Le digo hecho, y luego hago algunos ajustes, que son los ajustes habituales que suelo hacer en la fotografía. Hay que observar aquí en el histograma que en esta parte derecha hay un gap, un hueco, un espacio hacia el lado de las luces, lo que significa que aquí pues no hay todas las tonalidades de blanco, ¿no? Entonces quizá lo primero que podemos hacer es aumentarle un poquito la exposición, ¿no?, un poquito, y luego llevar los blancos hacia la derecha, más o menos hasta que el histograma esté completo. Vemos que la parte de las sombras, las partes oscuras, se está recortando, lo que significa que hay alguna parte que está totalmente negra, que no hay información, como por ejemplo son estos puntos azules que se ven aquí, ¿no? Bueno, vamos con el negro un poquito a la derecha, aunque seguramente después tendremos que corregir. Luego le pondría un poco de contraste, ¿no?, para intentar recuperar información de esta parte que no se ve por la neblina que hay aquí, ¿no? La niebla, la neblina. Esto es una montaña una pared de piedra muy alta. Abajo aquí, igual a 100 o 200 metros, como una especie de cañón que hay aquí, hay un río, y probablemente por la orografía tan particular de este lugar, pues hay estas nieblas, estas neblinas, estas boiras matinales, ¿no? Luego lo que yo haría, por ejemplo, es añadirle claridad, ¿no? Veis cómo recupera aquí más detalle. Quizá le pondría un poquito de intensidad, y luego también le suelo poner aquí un poco de viñeta, ¿no?, que lo que consigue es oscurecer un poco el borde y hace que, digamos, la mirada del espectador pues se centre en la parte central de la fotografía, ¿no? Y le da un efecto que también queda bastante bien, creo yo. Como veréis, el recorte de negro ha vuelto a aparecer, así que pues corregimos nuevamente un poco a la derecha, nos vamos, desaparecen estos avisos, estas alarmas en azul, ¿no?, que nos ayuda a saber que hay unas partes donde se está perdiendo la información. Luego yo quisiera hacer algo un poco en esta parte, pero quizá le cambiaría un poquito la temperatura de color, más o menos así, para darle un tono un poco más azulado. Y aquí lo que me gustaría es ganar un poco más de contraste en esta zona que está la neblina. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues lo puedo hacer fácilmente con el pincel de ajuste. Cojo el pincel de ajuste, si vosotros lo tenéis, por ejemplo, así, sin ningún valor modificado, lo que se puede hacer, digamos, es aumentar la claridad al 100%, aumentaría también el contraste y, por ejemplo, también el enfoque, ¿no? Todo esto nos ayuda a que, digamos, esta parte quede con un poco más de detalle. Entonces le doy un clic, ¿no? Me aseguro de que el pincel esté suave. Eso lo consigo con este deslizador de desvanecer, y pues le doy un tamaño adecuado, ¿no?, al pincel. Así que pongo un clic y a partir de ahí empiezo a pintar, y como veis inmediatamente empieza
a ver más información. Es muy interesante ver cómo se recupera la información gracias a la modificación de estos parámetros, y podemos empezar a ver información. ¿Qué es lo que hemos pintado realmente? Si marcamos aquí, le damos un clic, vemos que esto es la parte donde se está llevando a cabo estas modificaciones o estos efectos, ¿no? que le estamos dando a nuestra imagen. Como quiero añadir estos mismos efectos un poco más, le digo nuevo, y con la misma configuración, es decir, con el enfoque, la claridad al 100% y algo más de contraste, vuelvo a darle sobre esto mismo que he pintado. Así que doy un clic y vuelvo a pintar. Y veo que sigo ganando detalle y sacando más información de la imagen. Es bien interesante esto. Veo qué es lo que he pintado, clico aquí y efectivamente veo, ¿no? Quizá esto me sirve también para ver que quizás aquí le puedo dar un poquito más. Y lo haré por una tercera y última vez. Así que ya vemos que hay dos, le daré un tercero y pinto. En efecto veo que esta tercera vez también he logrado recuperar algo más de información. Bueno, yo creo que así está bien. Veo la chuleta de un poquito más por aquí, ya está. Así que digamos que hasta aquí lo dejaré en lo que es mi retoque con Lightroom, y me iré ahora a continuar el trabajo con el Photoshop. Abriré la imagen en Photoshop dándole botón derecho, editar en Adobe Photoshop. Así que abriremos la imagen ahora en Photoshop. Ya tenemos nuestra imagen en Photoshop. Lo primero que haré, pongo, vamos a ver aquí, control 0 para, digamos, encajar la imagen en la pantalla. Lo primero que haré, como os decía, es reducir el tamaño de mi imagen porque fue tomada con una Nikon D800 que tiene 36 megapíxeles, y bueno, a efectos de hacer el tutorial no hace falta que trabajar con toda esta resolución para no forzar demasiado el procesador del ordenador. Entonces presiono control alt Q, me sale el cuadro de diálogo del tamaño de imagen, y voy a poner que el tamaño del lado más largo, en este caso la anchura, sea 4000 píxeles. Esto me consigue reducir, como veis aquí, el tamaño del archivo, ¿no? Pongo control 0 y lo primero que hago es duplicar la imagen con control J por si necesito recurrir a la imagen original aquí en el fondo. Entonces, bueno, haré algunos ajustes más o menos breves y rápidos para que este tutorial no se alargue mucho y para que podáis ver cómo se puede editar esta imagen. Lo primero que hago es hago un contraste y lo consigo con las curvas. Hago esta S. Como veis aquí esto parece un poco mucho, pero entonces juego con la opacidad. Si lo pongo al 0, pues es como si no hubiera ningún efecto, ¿no? Y luego aumento un poco aquí, ¿no? Y voy viendo cómo queda la imagen, ¿no? Yo creo que algo así ahí podría estar bien. Sobre todo me fijo en esta parte, que quede bien. Bueno, quizá luego lo que puedo hacer, vamos a ver si con las curvas aquí, exacto, puedo aumentar un poco porque veo que esta parte me ha quedado un poco oscura. Entonces, si aumento aquí la luminosidad con esta curva, veo que esto me queda bien, pero esto me queda demasiado claro. Entonces, para que no afecte esta modificación que hemos hecho en este lado, lo que puedo hacer es, en la máscara de capa, voy a, digamos, esconder este efecto. ¿Cómo se hace esto? Pues con un pincel, cojo un pincel que me aseguro que esté en la dureza mínima, o sea, es totalmente suave el pincel, y me aseguro que no tenga ningún efecto aquí. Le quito esto y entonces con un pincel en negro, digamos que anulo o escondo el efecto de aclarar. ¿Por qué? Porque así puedo tener más detalle en esta parte. Quizás esto está bien así, y quizás aquí sí que puedo recuperar un poco de luces. Vale, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a abrir un plugin de la casa Nik Software. Entonces, para poder aplicar ese plugin, necesito que la capa
sobre la que va a actuar tenga la imagen completa. Entonces aquí, como veis, hay una curva, entonces el plugin ese no funcionaría. Entonces, para, digamos, conseguir una fotografía, a ver si vale este término, de esto que voy modificando, presiono Control Alt mayúscula y la letra E, entonces consigo esta imagen, como veis aquí, ¿no? Y entonces ahora sí puedo aplicar mi plugin, que es de Nik Software, y voy a utilizar el Silver FX Pro. Probablemente vosotros ya lo conozcáis, hayáis oído de él. Es bastante interesante cuando queremos conseguir imágenes en blanco y negro. No es el fin, en este caso, de conseguir una imagen en blanco y negro, pero sí que veréis que nos puede ser muy útil. Podemos ver aquí varios ejemplos interesantes, estos presets, ¿no? Y por ejemplo este me gusta porque veréis respecto al original, mirad en esta parte de la derecha cómo se obtiene mucha información. A ver, creo que era este el que estábamos utilizando, ¿no? Mirad, interesante, ¿no? Bueno, pero así como se ha obtenido mucha información aquí me parece un poco exagerado. Entonces voy a aprovechar para que veáis un poco este plugin. Voy a coger un punto de control, lo voy a poner aquí. Con este deslizador puedo ver, digamos, en dónde va a tomar efecto estas modificaciones, y lo que voy a hacer es que la estructura voy a disminuirla aquí, es decir, ese contraste lo voy a disminuir. Entonces, como me gusta así, presiono Alt, pico aquí y creo un duplicado de este punto de control, de tal manera que sea copiado con las mismas características, ¿no? ¿Qué consigo con eso? Que esta parte no tenga este efecto de un contraste tan alto. Muy bien, le voy a decir aceptar. Entonces esta imagen se va a trasladar al Photoshop. Muy bien, ya tenemos la imagen aquí. Lo que podría hacer, por ejemplo, para recuperar un poco de espacio, que el archivo no sea tan grande, mirad aquí, 215, esta imagen esta capa que antes fue necesaria para poder aplicar el plugin, la puedo quitar. No me altera en nada. Y entonces ahora lo que puedo hacer, porque ya os digo que no busco una imagen en blanco y negro, puedo, por ejemplo, bajar la opacidad. Y de esta manera consigo un efecto así de saturado en la imagen, que puede ser interesante. Pero en este caso yo quiero hacer algo diferente. Quiero jugar con el blending mode, ¿no? Que se llama los modos de fusión. Y suelo utilizar en este caso, por ejemplo, la de multiplicar, trama, superponer, luz suave, son las que usualmente utilizo para este tipo de efecto. Por ejemplo, si utilizo la que es trama, veréis que la imagen se aclara. Y entonces tengo que jugar con la opacidad para buscar el efecto que realmente yo quiera, ¿no? En cambio, si utilizo multiplicar, veréis que la imagen se oscurece. Y entonces también juego con la opacidad hasta conseguir, digamos, el efecto que más me guste. Se puede utilizar también superponer, crea otro efecto, y luz suave. Son los que yo más utilizo. En este caso particular voy a utilizar multiplicar. ¿Por qué multiplicar? Porque veo que aquí logro recuperar bastante información. Y entonces puedo, quizás es un poco demasiado, y puedo hacer un efecto más o menos, digamos, voy a dejarlo en el 50% por hacer números redondos. Pero aquí creo que es un poco mucho. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso, no? Para disminuir un poco el efecto. Entonces lo que puedo hacer es ponerle una máscara de capa y empezar a suavizar el efecto que hay aquí. ¿Cómo escondo eso? Pues tiene que ser con un pincel negro. Presiono la tecla, o sea, me aseguro que esté el pincel seleccionado, la tecla X para intercambiar entre el blanco y negro, y además bajo la opacidad, porque si lo dejo a 100 voy a ocultar por completo el efecto y no quiero eso. Voy a dejarlo, por ejemplo, en un 30%, de tal manera que aquí veréis que cuando pinte no aparecerá negro, sino aparecerá un gris, ¿no? Un cierto gris, allí lo veis, ¿no? Está en gris, no es negro completamente, y puedo darle un poco más porque todavía creo que está un poco fuerte el efecto. Incluso aquí creo que está un poco fuerte el efecto, y aquí nuevamente puedo darle un poco más. Así, de esta manera es como si
efectivamente voy pintando, ¿no? Capa a capa, capa a capa, y voy haciendo las modificaciones. Vale, esto me gusta. Y entonces luego lo que puedo hacer también es otra vez las curvas. Quizá puedo aumentar un poco más la luminosidad porque me ha quedado quizá demasiado oscuro. Y al aumentar aquí veo que estas zonas me quedan bien, pero esta zona me queda un poco clara. Por lo tanto, también aquí puedo aplicar el pincel para que en esta parte no se afecte. Veis que pinta en gris y voy pintando así poco a poco hasta que vaya cogiendo, digamos, el tono de gris suficiente como para disminuir el efecto, ¿no? Bueno, yo creo que esto queda bien. Mire, vamos a comparar cómo era nuestra imagen inicial, al menos la imagen que ya trajimos de Lightroom al Photoshop, para que veáis cómo es que esta parte y aquí tenemos bastante más información de la que teníamos inicialmente. Presionamos la tecla Alt y luego en este ojo que tenemos en esta capa, de tal manera que así se desactivan todas las demás y podemos ver solo la imagen inicial. ¿Veis? Fijaros aquí, no había mucha información, no había tanto detalle, y volvemos a picar. ¿Veis cómo cambia? Creo que hay un salto interesante en la calidad de la imagen. E incluso aquí hemos ganado también detalle. Vale, yo creo que podría quedar ahí. Entonces, ¿qué más suelo hacer? Le añado una capa en blanco. Luego en mi pincel ya tengo definida mi firma. La busco. En este caso la tengo aquí. Y luego pues aumento el tamaño del pincel y se aumentará el tamaño de la firma que quiero poner. Y por ejemplo la puedo poner aquí. Me aseguro que esté en blanco y que la opacidad sea el 100%. Así que clico aquí una vez. Como el fondo también es algo blanco, entonces lo que hago es le añado un pequeño efecto para que el borde le haga un borde negro, que es este de aquí. Le digo OK y entonces queda bastante mejor. Así que este puede ser el acabado final de mi fotografía. Si crees que este video tutorial te ha sido útil, suscríbete. Gracias por visitar mi canal. Ay, pay, kita mo chay llorar.